en mi andar y el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tu siervo por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos predicadores a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Y cuando había coronavirus. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de lo que están en nuestros alrededores. Pregunta, verso 5, a su nombre: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. ¿Cuánto quieren eso? Porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, diga conmigo, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán las gentes: ¿dónde está tu Dios? Amén, hermano. Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos cantarán alabanzas al Dios de Israel. ¿Cuándo? Cuando la gloria de Dios se mueva a nuestro favor y a su nombre. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. El arrepentimiento trae consolación. El tema de esta noche se llama: el arrepentimiento trae consolación. Pero ¿sabe que antes de llegar al arrepentimiento, qué es lo que llega? Antes de llegar al arrepentimiento, ¿qué es lo que llega? Antes de llegar al arrepentimiento, primero viene la soberbia. Amén. Antes del arrepentimiento, primero existe la soberbia. Amén, hermano. Diga conmigo: soberbia. Que Jehová la reprenda, ¿verdad? Amén, hermano. Antes del arrepentimiento llega la soberbia. Amén, hermano. ¿Por qué llega la soberbia? Porque el pueblo de Dios muchas veces no está preparado para ser bendecido. ¿Sabe qué cosa, verdad? ¿Sabe que Dios anhela bendecir el pueblo? ¿Sabe que Dios anhela bendecir la iglesia? Dios anhela prosperar a su pueblo. Dios anhela prosperar a la iglesia. Dios anhela bendecirnos, iglesia. A su nombre. A su nombre. Pero ¿sabe que ese anhelo muchas veces es bloqueado por nosotros mismos? Amén. Pero también Dios es un Dios que no es hombre para que mienta. Pero también es un Dios que no es hombre para que se arrepienta. De pedir prestado, vamos a prestar. ¿Qué se siente pedir prestado? Pena, vergüenza, temor, miedo. A que le van a decir que no. A que le van a decir: usted no paga. Amén. A su nombre. Amén, hermano. Pero dice la palabra que en vez de pedir prestado, quiere decir, hermano, que muchas veces el pueblo de Dios camina como mendigando, teniendo un Dios dueño del oro y de la plata. El pueblo de Dios camina como necesitado, mendigando, menesteroso. ¿Por qué? Porque hay un Dios que todavía no se ha movido en ¿qué? En misericordia, cuando el pueblo de Dios tampoco comprende que la soberbia por sí sola no mueve la mano de Dios, sino que la misericordia es movida por el arrepentimiento. Hermano, ¿sabe usted, hermano, que hay gente que no necesita ser millonaria para tener soberbia en sus actitudes, su manera de ser?
Hay gente que no tiene bendiciones económicas, no tiene riqueza, pero tiene unas actitudes de rico, orgulloso, prepotente, no saluda. Amén, hermano. Hermano, Dios le bendiga. Vaya. Hermano, fíjate que le aman al Señor. Del diente al labio. Amén, hermano. Hermano, fíjate que estoy orando por usted. Más le vale. Amén, hermano. Y si ese ya tuviera dinero, ¿cómo fuera? ¿Cómo serían las respuestas? Más duras, más groseras, más fuertes, más hirientes. Amén, hermano. Amén, hermano. A su nombre. A su nombre, hermano. ¿Sabe, hermano, que siendo nosotros hijos del Dios dueño del oro y la plata, muchas veces caminamos mendigando? ¿Pero por qué? Porque todavía hay soberbia. Todavía hay altivez de espíritu. ¿Y qué es lo que llega? ¿Y qué es lo que sucede antes de la caída? La altivez. Antes de la caída, primero es la altivez, dice el libro de Proverbios. Amén. ¿Y qué fue lo que le pasó a Israel aquí en el capítulo 79? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Llegaron las naciones de la tierra a tu heredad y profanaron tu santo templo y redujeron a Jerusalén a escombros. Hermano, ¿qué es lo que pasa con la altivez entonces? Algún día va a llegar la caída. Y la caída no llega por sí solo. Sabe, hermano, que Dios, siendo Rey de reyes, Señor de señores, sabe que Dios, siendo el creador del universo, Dios se vale de los cristianos, de los inconversos y de los impíos para hacer juicio como a Él le plazca. Amén, hermano. ¿Cuántas veces Dios ha usado un impío en la calle para avergonzarlo a usted como cristiano? Muchas. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Muchas veces cuando un hermano en Cristo nos aconseja, ¿qué sabe ese? Amén, hermano. Ni él cambia y me quiere cambiar a mí. Pero cuando en la calle Dios se vale de la grosería, de la malcriadeza, de la altanería de un impío, para decir, ay, entonces mira usted no que es hermano, se le va el gas abajo. ¿Por qué? Porque se lo están diciendo de una manera que usted entiende. Entonces Dios usó a las naciones vecinas, países que no eran cristianos, al contrario, aquellas naciones que Dios le dijo a Israel al principio, no te revuelvas con ellas, no te mezcles con ellos. Sabe que Dios odia el pecado de las naciones vecinas de Israel. Y sin embargo Dios usó esos países para hacerle juicio a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, Israel se tragó la vara, por así decirlo. Piensa que como Dios lo protege, le va a perdonar todo. Es como el hijo que se equivoca con el padre de familia, que cree que como el padre le ama, le va a dejar pasar todas. Y algún rato le va a caer Martín Callado. Amén, hermano. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Se confió. Israel se confió como muchas veces la iglesia de Jesucristo se confía. Mire cuántas sillas vacías hoy. El Señor no dijo que una noche de vigilia va a ser el arrebatamiento para que la iglesia se llene. ¿Por qué la gente se prepara solo para una noche de vigilia? Ropa nueva, traje nuevo, peinado nuevo, un planchado exclusivo. Y el martes, ni los zapatos haya. ¿Qué es eso? Descuido espiritual. Desaliento espiritual. Cristianos movidos solo por emoción, no por convicción. ¿Cuántos de esos hay hoy? Que usted vino, es de convicción. Diga que está a su lado, usted es de convicción, ¿verdad, mi hermano? Y cierre el ojo ahí, ¿verdad? Gloria a Cristo. Amén, hermano. Diga conmigo, yo soy cristiano de convicción, no de emoción. Habrá una olla en Acatamales para ir, dice. Mire, de emoción. Amén. Israel se estaba descuidando, mi hermano. Mire, cuando Dios nos bendice, tenemos que cuidar la bendición y al que nos da la bendición.
Porque es peligroso caer en un desaliento, en un descuido espiritual. A su nombre. Es peligroso caer en un descuido espiritual, porque Israel cayó aquí en el capítulo 79. Hay una narración, un testimonio de qué fue lo que le pasó a Israel por el descuido espiritual. Amén. Compre una bicicleta nueva usted, no la lave nunca, ¿qué le va a pasar? A los 2 meses los rines puro óxido. La montura, puro cacho de vaca, cuando las matan hay que la dan colgando en un palo seca. Reventado los breques. Hay que meterle zapatos para pararse, que no andan ni freno. ¿Qué es eso? Aún lo material, si se descuida, se arruina. ¿Y cuánto nosotros no se va a arruinar la comunión con Dios si descuidamos lo espiritual? Amén. Hay que cuidar la relación con Dios. Porque cuando no cuidamos la relación con Dios, en vez de recibir bendición, ¿qué nos viene? Juicio. Y cuando se descuida, mire, el gran problema del descuido espiritual no solamente es que nos enfriamos. A su nombre. El gran problema del descuido espiritual no es que solo nos enfriamos, sino que al haber un descuido espiritual también hay que deseos de practicar los frutos de la carne. Amén, a su nombre. Porque cuando la iglesia tiene una fuerte relación con Dios, tiene deseos de practicar por los frutos del Espíritu. Hermano, vamos a visitar a la familia, necesita amor, démosle amor. ¿Qué es eso? El amor del Espíritu Santo. Amén, hermano. A su nombre. Amén. Esa familia parece que está padeciendo hambre. Vamos, llevéle una provisión. ¿Qué es eso? Un fruto del Espíritu Santo. Pero cuando no tenemos el fruto del Espíritu Santo, miramos una familia en hambre. No, está bueno que aguanten hambre por haraganes. Fruto de la carne. ¿Qué es eso? Descuido espiritual. Amén, hermano. Amén, hermano, a su nombre. A su nombre. Regálale un vestido. No, es que viera qué chancha, no lava, deja podrir la ropa. Fruto de la carne. Amontonada en la pila queda ropa. Hay un dicho común que dice que hace el bien y no mires a quién. Y a su nombre. Pero el cristiano anda buscando ¿qué? Plataformas, escenarios para bendecir a otro. Si agradece, le voy a bendecir. Si no agradece, no lo voy a bendecir. Ese no es un pueblo de Dios. Ese no es el cristiano. Bendecir solo al que le agradece. Y al que no le agradece, no bendecirlo. No. Ese no es el escenario de la actitud de un hijo que tiene una fuerte relación con Dios. Porque el Señor Jesús dijo en una ocasión: si te pegan una mejilla, muéstrale la otra. Amén, hermano. Escenario no es fácil, por cierto. Amén, hermano. A su nombre. ¿Estamos acá? Israel se descuidó en la relación con Dios. Todo lo que dice el verso 1 del capítulo 79 es puro descuido. De tal grado que hasta el templo de Jehová profanaron. Mira hasta dónde se metió. Hasta dónde Dios se había alejado de Israel, que ni en la casa ni en el templo creado 40 años estuvo esa construcción, duró la construcción de ese templo. Y ahí habitó ¿quién? La misma presencia del Dios de Israel, pero ni ahí estaba Dios, porque hasta ahí se metieron los enemigos. ¿Estamos acá? Y a su nombre. ¿Sabe hasta dónde se metieron los enemigos de Israel? Hasta el templo, hasta la casa de Dios. Mire, cuando en la casa de Dios se mete el diablo, es que Dios ya no está en esa iglesia. Cuando en la casa de Dios se mete el devorador, es que ya se fue el Espíritu Santo. Cuando en la casa de Dios se mete el devorador, es que Jehová Dios ya no está ahí. Y muchos que quieren, hermano, ¿se da cuenta cómo mucha gente quiere hacer show en la iglesia para alegrar a la gente? Amén, hermano. Vamos a llamar a la Mujer Maravilla para que haga un show, dice aquí. En el altar, ya no está el Señor ahí. Ya se metió la Mujer Maravilla porque no está el Espíritu Santo. Amén, hermano, a su nombre. Y todo lo que respira. Hermano, dice, vamos a rifar un pollo y una Coca-Cola 3 litros. Vamos a pasar un sobre. Se fue el Espíritu Santo porque ya no provee. Hay que rifar un pollo en el altar ya. Se fue el poder de Dios. Ya no hay quien provea en la iglesia porque quedamos rifando pollos. Vamos a subastar un teléfono para fondo a la iglesia. Ya no hay un Dios que provea, que hay que buscar cómo traer fondo a la iglesia. Se fue Dios del templo. Amén, hermano. Todo lo que respira. Vamos a rifar
una Bassini, una bicicleta. Vamos a vender boletos, tickets. Vendan. Amén, hermano. Conversos e inconversos vayan a vender. Se fue Dios de la iglesia, ya no hay quien provea. Hay que buscar la manera como meter fondos al templo y todo lo que respira. Porque como se fue Dios de la iglesia, ya no hay un Dios que provea. Cuando Dios se va de la iglesia, se mete el devorador. ¿Y qué pasó en Israel? Se metió al templo, al lugar santo y santísimo. La gente, las naciones vecinas, los enemigos vecinos, y profanaron el lugar santo, el templo de Dios, y lo redujeron a escombro, a él y a Jerusalén entera. ¿Por qué se va Dios de la iglesia? Por descuido. ¿Por qué se va Dios de una familia? Por descuido. ¿Por qué se va Dios de la vida de un cristiano? Por descuido. Y el problema es que el descuido trae una mala actitud también. No solo es descuido. Hay gente que cree que descuidar es dejar de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de dar culto. No. Usted va a empezar poco a poco, sí. Ya, hoy no voy a leer la Biblia mañana. No, mejor después. Ahora, mañana voy a orar. Todos ya oré en el culto. Como que solo el culto hora de oración. Allí hay muchos cristianos. Ya oran en el culto, no oran para acostarse. Yo sí. Entonces, ¿qué es eso? Descuido espiritual. Cuando el cristiano empieza a descuidarse de Dios, empiezan a salir malas palabras de la boca. Ya la mente empieza a pensar carnalmente. A su nombre. Ya las actitudes empiezan a ser diferentes. Amén, hermano. Amén, hermano. A principio, ¿verdad? Como cristiano le gustaba cuidar el templo, que es el cuerpo de morada y el Espíritu Santo. Ya después, ya dice, ya no. Ya empieza a mostrar más carnita. Y empieza a mostrar más carnita. ¿Qué es eso? Descuido espiritual. Pero el gran problema es que muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde para arrepentirnos. Y dieron los cuerpos de tus siervos. Oiga, ¿qué hizo el pueblo de Israel? A una tremenda distancia de una relación con Dios. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Y derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. Y no hubo quien los enterrase, o sea, los mataron a los siervos de Dios y los tiraron allí. Hasta dónde llega el odio de un pueblo que le da la espalda a Dios. ¿Sabe qué es lo más tremendo? ¿Sabe por qué mataban a los profetas en Israel anteriormente? Porque los profetas le hablaban siempre exhortación, más que todo a los reyes. Amén, hermano. Más que todo a los reyes. ¿Por qué el rey tenía que ser exhortado? Porque el rey era la cabeza de toda una nación. Yo quiero que entre un momento nos arrodillemos a orar, porque yo quiero, hermano, que en estos días de culto de noviembre oremos para que Dios haga su voluntad y que tome el control de la próxima persona que va a dirigir Honduras. ¿Sabe por qué Israel mataba a manos a los profetas? Que dice el verso número 2, 3. ¿Sabe por qué lo mataban? Porque Israel muy poco amaba a Dios y también sus reyes muy poco amaban a Dios. Pero Dios siempre dejaba profetas, hombres de Dios, que pregonaran la verdad. Pero como los reyes le daban la espalda a Dios y se iban detrás de Baal, detrás de la fantasía de esta vida, odiaban que los profetas les hablaran palabra de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que un descarriado cuando se le habla de Dios se ofende? ¿Cuántos han hablado con un descarriado? Se ofende cuando le hablan. Y sabe que lo que le están hablando es una verdad. ¿Pero por qué se ofende? Porque hay algo en el corazón que le dice que es cierto, pero hay algo en la carne que le dice que rechace lo que le están diciendo. Entonces, una persona descarriada se ofende cuando una persona de Dios se le acerca a decirle que recapacite, que despierte. Y los profetas hablaban a Israel y hablaban a los reyes para que despertaran y se volvieran de lo malo camino a las sendas antiguas. Y en vez de Israel, en vez de los reyes de Israel tomar esa palabra, más bien dice que mataban a los siervos del Señor y lo daban por comida a las aves de los cielos. O sea, en burla.
profanaban el cuerpo de los profetas, no los enterraban, no que dejaban que las aves de los cielos se lo comieran o las bestias del campo. ¿Y sabe qué hacían con la sangre? La derramaban. Amén, hermano. O sea que la guerra espiritual no es de ahorita. Eso es desde el tiempo en el Antiguo Testamento hay una guerra espiritual. La guerra espiritual era antes literal o muchas veces es más espiritual que literal. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con los hombres de Dios? Eran muertos. ¿Por qué eran muertos? Porque había un país que estaba lleno de ¿qué? De bendición, de riquezas. Israel exportaba por los ríos, por el Jordán, por todos los mares, los puertos que Israel tiene. Los reyes exportaban de toda la riqueza que Israel tenía. Importaban madera, riqueza, de todo. Israel era un país rico, bendecido. Pero ¿qué había en un país bendecido, rico? Había altanería, desde el rey hasta el más pobre del pueblo de Dios. Entonces, cuando la gente anda descarriada, no quiere saber de Dios. Peor de la doctrina del Señor. ¿Verdad que, hermano, el descarriado quiere ir a la iglesia, pero al suave, ¿verdad? Cuando alguien ya está descarriando, quiere andar en el evangelio, pero al suave. Fiestecita, picnic, cumpleañito, celebrar el día de la mamá. Amén. Celebrar el día de los muertos. Hoy vamos a reprender eso en el nombre de Jesús, porque hay una nube que abraza este país. La gente más pobre, los países más pobres, la que más tonteras celebran. Celebrar a los muertos. ¿Cuánta gente fue a coronar hoy? Y cristianos, muchos fueron a coronar hoy. ¿Qué maldición se echó encima? ¿Qué maldición se lanzó encima? Si no se acordaba de él o de ella cuando estaba vivo, peor, ¿para qué se acuerda hoy? Es que le va a llevar una cruz, para que le amarren el buey, que lleve una cruz ahí, destaca. Amén, hermano. Mejor comas esas fichas que va a gastar en esa cruz. Amén, hermano, a su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. A su nombre. Amén. Pero esa es la gente que anda descarriada, con conocimiento lejos de la verdad. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que el pueblo de Dios se parece al pueblo de Israel. Pero lo más maravilloso es que hay un Dios que no nos olvida. Quizás todo el año nosotros, como decía yo al principio, no queremos congregarnos. Ya cuando viene el fin de año buscamos la iglesia. Por interés, yo no sé, ¿verdad? Pero buscamos la iglesia. Porque hay gente que no busca la iglesia para salvación ni para cambiar, sino para que Dios lo bendiga nomás. ¿Sabe que hay gente así? Que no busca la iglesia para cambiar ni para salvación, sino solo para buscar bendición. La iglesia no es para buscar bendición. Dios te bendice si usted es fiel a Él. Porque Él honra a los que le honran. La iglesia es para escuchar palabra y cambiar de su manera de vivir. A su nombre. Pero hay un Dios que no te ha olvidado. Tus clamores ha escuchado. Y en el verso 5 hay una pregunta del salmista y dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo estarás airado? ¿Estarás airado para siempre? ¿Cuántos creen que Dios se enoja? ¿Cree usted que Dios se enoja? ¿Lo han visto enojado ustedes? Por eso se portan así. No lo ha visto enojado. ¿Para qué Dios se va a meter con los que no saben de Él? Dios se mete con los que conocen de Él. Con los que saben que mentir es malo y mienten. Con eso se mete Dios. Dios se mete con aquellos que saben que es malo levantar falso testimonio contra su prójimo y lo siguen levantando. Contra eso es que se mete Dios. Los demás Dios no se mete con ellos porque son ignorantes de esa verdad. Dios no se mete con aquellos que ofenden a la mamá, al papá, que no honran al padre y al madre. Dios no se mete con ellos porque son ignorantes de ese mandamiento. Al contrario, se mete con nosotros que conocemos la verdad. Si usted le falta respeto a sus padres, le va a caer látigo, porque usted no es ignorante de la verdad. Amén, hermano. A su nombre. A su nombre. ¿Estamos acá? Entonces no hay que portarnos como ignorantes siendo conocedores. Porque dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado.
¿Sabe que por eso también sabe que también eso es pecar? Muchas veces nosotros decimos, pequé porque mentí. No, también no hacer lo correcto también es pecado, dice la palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire que también eso es pecado. ¿Qué cosas son buenas que muchas veces dejamos de hacer? Venir al culto. Dejar de venir al culto por pereza es pecado, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Qué cosas son buenas que no las hacemos, que pareciera que no son pecados al no practicarlas? ¿Cuántas cosas más? A su nombre. A su nombre. Amén, hermano. Ser amable con el prójimo. Eso no tiene precio, no cuesta nada. No, si cuesta, entonces él es pecado. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. A su nombre. Porque mucha gente es amable, ¿verdad? ¿Cuántos son amables aquí con el hermano en Cristo? Ah, pero usted solo pelando los dientes se lleva. Pues ya no lo va a pelar. Solo porque otro le dijo que no los pelara, ya lo cierra. Le es pecado. Le es pecado dejar de ser amable. Amén, hermano. A su nombre. Deja de enseñarle por ti, hombre. ¿Por qué hay gente que se molesta que usted sea amable? Porque tal vez anda cargado de odio, amargura, resentimiento y no se ríe ni con él mismo. Y quiere que usted no se ría también. Usted anda en victoria, anda bendecido, anda prosperado, anda sano, anda bendecido. ¿Y por qué no se va a reír? ¡Hombre! No, yo me voy a hacer serio de ahora en adelante. No le luce porque usted se mira feo, fea, así. El que es amable y se quiere poner serio, no le luce, no le cabe, va para el infierno, va para arriba. Si usted es serio de nacimiento, sea serio. Usted es amable de nacimiento porque se va a hacer serio en el culto. Entonces no ha sido libre. Al contrario, se vino a arruinar. A la iglesia se vino a arruinar. No que yo me critican porque soy amable. Que lo critiquen. Dice que es pecado levantar falso testimonio contra su prójimo. Es que se ríe mucho algo busca. Pues deje que digan, piense mal, pero usted siga siendo amable. Porque si vino desde siendo amable en el mundo y vino a ser amargado en Cristo, entonces vino a arruinar. Me hubiera seguido en el mundo. No, y que me va a volver serio, dice, para que me respeten. Es que nadie exige, el respeto se gana, no se exige. El respeto se gana, usted no dice respéteme con una cara de amargado. El respeto se gana, no se exige, no se impone. Todo lo que respira. Estamos acá, ¿eh? ¿Cuánto quieren respeto? Gáneselo. No le digo a nadie respéteme. Dios le bendiga, para que me respete. No, hombre, no es nada. Dios te castigue, salúdele en el mejor. No diga Dios te bendiga. Amén, hermano. ¿Qué pasa entonces? La soberbia trae consecuencias. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Amén, hermano. La soberbia trae consecuencias. A Israel le pasó eso. A su nombre. Pero también Israel reconoció algo. ¿Qué cosa reconoció Israel? Que por culpa de ellos estaban mal. Mire qué cosa más maravillosa. Reconocer que estamos mal por nuestros propios actos, no por la culpa de otro. Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nos pasa eso. ¿Qué nos pasa? Que le echamos la culpa a otro. ¿Por qué no va al culto? No, por la culpa de él, de ella, de aquel, de aquella. Mire qué cosa. Amén, hermano. Hermano, ¿y usted por qué no se bautiza? No, porque es que para ser como vos mejor no, mire. Amén, hermano. Mire que siempre andamos echando la culpa a otro, queriendo evadir una responsabilidad con Dios. Por su nombre. Y cuando empezamos a echarle culpa a los demás, nunca vamos a ver un cambio personal. Nunca vamos a traer, ¿qué? La bendición de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre andamos buscando un pretexto. ¿Qué le pasó a Eva? La culebra, la serpiente me engañó. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me engañó. Ahí nadie era responsable de sus propios actos. Mire que en el huerto del Edén nadie era responsable de sus propios actos. La mujer, ¿a quién le echó la culpa? A la culebra cascabel. ¿Y Adán a quién le echó la culpa? A Eva. Amén, hermano. A su nombre. Entonces, ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable allí en el huerto del Edén? ¿La culebra? O sea, el diablo. ¿Quién fue el culpable en el huerto? Porque hoy en día sigue pasando eso. Por eso pregunto, ¿quién es más culpable en el huerto? ¿La culebra, la mujer o Adán? ¿Quién es más culpable? Si han hecho ustedes esa pregunta, ¿por qué la serpiente no fue donde el hombre, no que se fue donde la mujer? Porque muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Ahí
Lo que hay es diferencia de genes. A su nombre. Y Dios hizo a la mujer más frágil para que fuera compañera del varón. No manda más del varón, sino compañera. Por eso la hizo más frágil. El diablo se dio cuenta que la mujer es más sensible. ¿Sí o no? ¿Es más sensible la mujer? No estoy hablando de que no tiene carácter o actitud. ¿Es más sensible, sí o no? Aunque tenga carácter. ¿Vea que es más sensible? La mujer, aunque tenga temperamento fuerte, es más sensible. ¿Verdad que sí? Por muy fuerte carácter que tenga una mujer, sin un hombre no es nada. Aunque ese hombre sea aguafiesta. Se da cuenta que una mujer, por muy grande que sea, o por muy inteligente, o mucho dinero que tenga, preparación que tenga, siempre ocupa de la costilla original de su cónyuge, su esposo. Porque hay momentos en la vida que a la mujer siempre le hace falta el calor de su esposo. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Entonces, ¿por qué la serpiente tentó a la mujer? Porque se dio cuenta que la mujer es más frágil. ¿Por qué el diablo sabía eso? Porque el diablo fue creación de Dios y el diablo es inteligente. El diablo es más inteligente que muchos cristianos. Se dio cuenta que la mujer es más frágil y que la mujer se deja llevar de apariencia. Eso, el diablo sabe eso. Que la mujer muchas veces se deja llevar por las apariencias. Vamos acá, ¿eh? Cambie de tema, pastor. Adán sabía que la fruta era aparentemente a los ojos se miraba sabrosa, pero el hombre en sí no se deja llevar por las apariencias. Entonces el diablo por eso no se fue de Adán, porque sabía la serpiente que Adán no iba a echarle mano a la fruta, lo que le iba a dar con el machete y le iba a volar la cabeza. Porque no se le dio la culebra, se la dio su ayuda idónea. El hombre se comió la fruta prohibida porque no se la dio la culebra, se la dio la persona que él más amaba. Es que ese es el amor. El diablo sabe que en el amor pueden haber mentiras y falsedades, hipocresía en medio del amor. El diablo sabe eso. Porque si la mujer hubiera amado a su marido, hubiera dicho, me muero yo, pero no que este hombre se muera. No le doy a comer, porque yo sé, desde que comí el fruto prohibido, ya sé lo que entró en mí. Pero como no lo amaba de veras, le dijo, cométela, baboso. Si te gusta, bueno, si no, pilátela, anda tu nana que te haga comida. Y todo lo que respira. Te vienes acostumbradito tu nana, ¿verdad? Los gustos, por aquí yo mando en la casa. Muchas veces eso pasa, ¿sabe? Muchas veces nosotros cometemos errores y queremos contaminar a otro. Amén, hermano. Su nombre. Entonces, ¿quién es el culpable ahí? La misma responsabilidad lo tienen ambos, todos. Y eso es lo que hoy en día no aceptamos. Siempre queremos echarle la culpa a otro. No, cuando usted no sea bendecido, no es por culpa de nadie más, sino por la propia culpa suya. Cuando usted no cambie de vida, no sea un mejor cristiano, no es por la culpa de nadie más que usted mismo. Es que como él no cede, yo no cedo. No, no espere que otro cambie para usted cambiar, porque la responsabilidad es muy propia. Amén, hermano. ¿Qué pasa cuando empezamos a opinar así, a actuar así? La mano de Dios empieza a trabajar a nuestro favor. Israel fue consolado porque se arrepintió, decidió reconocer que estaba viviendo mal. Y le oró a Dios. ¿Y cómo sigue en los siguientes versículos? Dice, cuentan los siguientes versículos cómo Dios empezó a ¿qué? A mostrar favor y misericordia con Israel. ¿Por qué, pregunto yo, nos cuesta tanto reconocer nuestros errores? ¿Qué será, hermano? ¿Será naturaleza eso? ¿Será orgullo? ¿Será prepotencia? ¿Será hereditario eso, hermano? ¿Sabe por qué Dios muchas veces no nos bendice? Porque nosotros no estamos preparados para ser bendecidos. Y como dice al principio, en vez de pedir prestado, vamos a prestar. Nosotros tenemos que tener actitud de gente prosperada. ¿Sabe que la gente prosperada es la gente más educada? Conoce usted gente bendecida que tienen una cultura muy bonita, muy derecha. ¿Sabe usted que la gente bendecida es la gente
que tiene una buena apariencia. Así debe tener una buena apariencia el cristiano. Una buena cultura, una buena amabilidad, una buena sinceridad, una sana amistad, sincera amistad. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Estamos acá? ¿Ah? Diga conmigo, para que el favor de Dios me acompañe en toda mi vida. Habrá cosa triste en un cristiano, es no tener el favor de Dios. ¿Cuántos cristianos son cristianos usados por Dios pero que viven en derrota? Muchos. Hay muchos cristianos que son usados por Dios pero viven en derrota. ¿Por qué? Porque como son templos, son instrumentos. Dios suena la guitarra a la hora que sea. El músico así es, usa el instrumento a la hora que quiere. Mire, después están parados sin sonar. Muchos cristianos son usados por Dios pero viven en derrota. ¿Por qué? Porque son usados por Dios en el momento y luego viven como inconversos. Por eso no son bendecidos, porque muchos cristianos son usados por Dios pero luego viven como inconversos. ¿Qué es vivir como inconverso? Que le valga todo. En la noche me reconcilio. Eso es vivir como inconverso, que le valga todo. Y después me reconcilio, Dios me va a perdonar, dice. Sí, te perdona y te va a seguir usando, pero en derrota siempre vas a seguir viviendo. Todo lo que respira.